En el aire, Tribuna Nacional, con los enfoques más impactantes, el comentario de actualidad y nuestro invitado de hoy. Tribuna Nacional, un cuarto de siglo llevando orientación seria y responsable al pueblo dominicano. Bienvenido a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy tenemos la presencia del sindicalista Amadeo Lorenzo Ramírez, quien es vicepresidente del Partido Revolucionario Social Demócrata. Amadeo en 3 ocasiones fue regidor, en 2 diputado, fue viceministro de Trabajo y asesor en materia de transporte del Poder Ejecutivo. Con él vamos a hablar de política, de economía y de algo más. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. El negocio que siempre soñé, con Banreservas lo encontré. Un préstamo pymes tomé y pronto mi negocio vi crecer. No importa si es un consultorio, un salón de belleza, una fábrica o una tienda, es tu sueño hecho realidad, que Banreservas te lo da. Solicita tu préstamo pymes con las mejores condiciones para la pequeña y mediana empresa en Banreservas. Banreservas te lo da. El valor de la eficiencia en un mercado competitivo. Yo no cojo corte con eso de la luz, por eso pago el día mi factura en Edesur. No cojas corte, mi hermano, pago hoy mismo tu recibo, para evitar que te salga más cara la sal que el chivo. Pues si no pagas a tiempo por estar de remolón, tendrás que pagar recargo por corte y reconexión. No cojas corte, paga hoy mismo tu factura en las oficinas y puntos de pago de Edesur y por internet. Yo no cojo corte con eso. Más información en nuestra página web. Edesur, únete y conéctate. Felicidad es sentir el amor de tu hijo, saber que está bien. Cada momento compartido es inolvidable. ¿Qué no haría yo por siempre verle feliz? Lo irónico es que, a veces sin quererlo, podríamos hacerle tanto mal. Por no ponerle cloro a las paredes del tanque, dejar agua acumulada en el patio, casi perdemos a nuestro pequeño Samuel. Por suerte, llegamos a tiempo. Haz tu parte. Vive bien. Ministerio de Salud Pública. Para tu descanso familiar, Hotel Cotmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cotmarena, un paraíso tropical cerca de ti. La empresa distribuidora de electricidad del Este, EDESTE, iluminó los espacios públicos de las avenidas Jacobo Magluta y Charles de Gaulle y de la carretera Mella. Con esta acción mejora la seguridad ciudadana, la visibilidad de los conductores y embellece el ornato de esas zonas. Para la ejecución de estos trabajos, EDESTE instaló más de 637 luminarias, 11 postes y redes de baja tensión en más de 25 kilómetros. Sustituyó las luminarias del puente Juan Bosch y Juan Pablo Duarte y una gran parte de la autopista Las Américas por bombillas de bajo consumo, con lo cual se ahorra un 56% de la energía consumida. En cumplimiento con su responsabilidad social, EDESTE continuará este año su programa de alumbrado de los espacios públicos. En EDESTE estamos más cerca de ti. Amadeo, ¿cómo tú ves la situación económica del país? Muy mal. Tú ves los sectores que están presionando, movilizándose, porque realmente hay una crisis de carácter económico. Hay una inflación que ha traspasado los límites y realmente hay una situación muy grave, muy difícil. Y si el gobierno no moviliza la economía, aquí van a haber grandes movilizaciones, que no lo va a hacer, como vi ahí a Fadul acusando que el PRD está detrás de las movilizaciones que se van a producir
en los próximos días del Falpo. Pero ¿qué va? Aquí los sectores se están movilizando prácticamente sin ningún tipo de orientación política, porque aquí no hay oposición. Tú no puedes acusar a un partido de que está detrás de los movimientos cuando realmente no hay oposición. El PRD, con su problema interno que tiene, eso lo imposibilita de meterse en actividades de movilizaciones con la finalidad de hacerle resistencia a la situación, la crisis económica del país. Y los partidos pequeños, la mayoría están en el gobierno, y la minoría no tienen esa fuerza, ni tampoco un interés, porque se le ha querido dar a Danilo, más allá de los 100 días que establecen las normas, se ha querido darle más allá, porque todo el mundo reconoce que el gobierno de Danilo Medina llegó al gobierno con muchas dificultades heredadas del gobierno anterior, y que no puede ser un mago, es una realidad. Yo pienso que ha venido con un estilo diferente, tomando medidas, enfrentando sectores que realmente Leonel le entregó patrimonio nacional, pero yo pienso que tiene que seguir profundizando las medidas económicas a favor del pueblo y pensar en el país y pensar en la historia, no pensar en el PLD, pensar en el país y la historia, porque el problema no es cómo tú empiezas, sino cómo termina. Y él creo que su pensamiento le encaminan a hacer un gobierno que el país quede satisfecho, pero para eso tiene que someterse a tomar medidas de fondo, de transformar las estructuras económicas que tienen atrapado este país en su desarrollo. ¿Y la situación del nuevo presupuesto para el año 2014? Es un presupuesto deficitario que tiene que ser apoyado con un problema de préstamo. Hay un préstamo de 189 millones de pesos. Sí, porque es que el déficit del presupuesto de este año está por encima de los 3.000 millones de dólares, 3.500 millones de dólares. Pero en ese presupuesto del 14 hay que pagar 150 millones de pesos de deuda eterna. Exactamente. Y amortizaciones. O sea, todos los presupuestos los últimos años se han manejado con déficits, que ha sido necesario ir a empréstitos de dólares internacionales, y esta no es la excepción. Lo importante es que yo pienso que hay que seguir, la política de austeridad hace mucho daño, porque paraliza prácticamente la economía. Hubo una prórroga de parte del gobierno. O sea, yo pienso que debe de haber un gasto de calidad, las inversiones dirigidas al sector reproductivo, con la finalidad de que solamente la producción puede sacar a este país de la crisis económica y de la deuda que tenemos. Pienso que el estilo de Danilo de ir a los sectores más marginados, a ayudarle en cuanto a su desarrollo, con ayuda de algunos pequeños préstamos económicos, irse al campo. Pero eso es a las pymes. Sí, pero no, y a los productores agropecuarios, porque aquí este es un país que su desarrollo está en el campo. Aquí, si los recursos se dirigen al campo, nosotros podemos producir los alimentos. Pero el problema fue que la política económica del gobierno pasado de Leonel fue una política neoliberal, precisamente, de importaciones. Mira, la política neoliberal fue una política producida por Bush y la Thatcher. Ese modelo de política económica para proteger la producción de los grandes consorcios industriales internacionales. Entonces, esa política va dirigida al consumo, a liquidar todos los instrumentos productivos para que todo dependa de la importación. Entonces liquidaron, esa política neoliberal ha liquidado la producción nacional, el sector industrial y el sector productivo, agropecuario y pecuario. Y yo creo que Danilo tiene que retomar una política económica dirigida a los recursos hacia la producción, fundamentalmente al campo, a los pequeños y a las pequeñas industrias, los pequeños negocios, las medianas industrias. Pero el problema de eso, Amadeo, es que la producción al campo es muy costosa y no hay mano de obra. No, hay mano de obra, lo que no hay incentivo, porque el productor agropecuario, todo ha emigrado a la ciudad. El que menos gana, todos han emigrado a las grandes ciudades. Porque no hay las condiciones en el campo. Tú tienes que llevarle al campo la facilidad y la comodidad, llevarle energía eléctrica, agua potable, universidades, escuelas, salud y apoyo técnico y préstamo al campo. Y la gente se quedaría en el campo. Porque el campo es una riqueza, porque produce la comida. Este es un país que tiene los terrenos
para producir la comida de nosotros, de Haití, de todas esas islitas de habla inglesa, pero hay que llevar los recursos al campo. Y pienso que Danilo está dando esos pasos, está contribuyendo a las asociaciones de productores campesinos, agropecuarios, pecuarios, cooperativas, y eso yo creo que es bueno, porque no tienen acceso a la banca. Y él va a donde esa gente, porque esa gente no puede venir a Palacio, tú sabes cómo es. Entonces él va a donde la gente que no pueden ir a Palacio. ¿No es populismo eso? No creo que es populismo, yo creo que es un estilo. Él está creando su propio estilo, que debe de ser de un gobernante, porque un gobernante no está para estar con saco y corbata, enquistado en un despacho, con un palacio, con una verja de hierro rodeada de tanques de guardia. Esas no son las funciones de un presidente de la República. Es un servidor público que tiene que ir a donde está la gente, y eso es lo que está haciendo Danilo. Y yo tengo la esperanza de que Danilo haga realmente un gobierno para la historia, para el país, no un gobierno para el PLD. Yo tengo esa esperanza, porque yo lo conozco muy bien, es de mi pueblo de San Juan de la Maguana, y ha sido siempre su preocupación, y ha sido dirigido a que este país, que es rico, con una población pobre, porque los recursos de este país, el aspecto económico, lo controlan, lo manejan 20 familias, y eso no puede ser, eso no puede seguir así. El país tiene que producir su riqueza para la mayoría del pueblo dominicano, que es la pobreza extrema que tenemos. Tú que fuiste diputado en 2 ocasiones, ¿tú crees que ese anteproyecto de presupuesto de ley de gasto público debe ser modificado para darle beneficio a algunos sectores, como a los maestros? Yo creo que hay muchos sectores que deben de ser incluidos en el presupuesto, debe de hacerse una reformulación del presupuesto. Es potestad del Congreso, pero el Congreso necesita las 2/3 partes para modificar el presupuesto, de lo contrario no lo puede modificar. Lo que puede el Congreso, sí, en coordinación con el Poder Ejecutivo, devolverlo para que le hagan algunos ajustes y puedan crear algunas partidas para complacer a algunos sectores que sí realmente lo necesitan. ¿Cómo cuáles más o menos? Bueno, todos los sectores. Porque ¿cuál es el sector en este momento que tiene unos ingresos que le permitan vivir decentemente como seres humanos? No hay. Los maestros, los médicos, los obreros, los empleados públicos, nadie, con una inflación galopante que hay, que una canasta familiar ronda por sobre los 20,000 pesos. ¿Hay alguien que tú no mencionas? A los pobres pensionados y jubilados. También, todos los sectores se puede, porque la economía de un país es para servirle a la gente. Para eso es la economía. Si tú estableces un presupuesto con un monto, debe de ser dirigido a servirle a la gente. Entonces, un presupuesto no puede servir para servirle a las obras materiales nada más, principalmente el ser humano, y del ser humano se deriva todo lo demás. Entonces tú tienes que pensar primero en el ser humano, es lo primero, y después piensa en lo otro. Y esa medida impolítica de tu amigo Temo Montaz, que dijo que en el presupuesto del año 2014 no hay aumento para nadie, ni para los maestros. Yo creo que él quizás se manejó con la sinceridad, porque en realidad el presupuesto no contempla ninguna partida pero fue una medida, lo que pasa es que fue una declaración antipolítica, pero fue sincera, porque no la tiene. Tampoco se contempla. Y si él no la dice, cuando llegara el presupuesto al Congreso, que sea manejado por los sectores, se van a dar cuenta. Como vi 9 senadores ahí que dicen que no van a votar por el presupuesto porque no están contempladas las obras de su provincia. Así que decirlo Temo y descubrirla después, yo creo que lo que fue sincero. Que a veces falta en este país un problema de sinceridad y responsabilidad, que le hablan mentira a la ciudadanía, al pueblo, y no debe ser. Yo creo que la función de un político es primero decirle la verdad al pueblo, aunque te perjudique en el aspecto político, en lo personal. Tú sabes que él es precandidato, él no es precandidato, él es aspirante a precandidato. Precandidato es una cosa, cuando ya termina, que esos son los que van a terciar en un partido. Él aspira a ser precandidato. Y tiene derecho, porque él es parte del PLD, y es parte, y aquí no podemos decir que fulano es odioso y que fulano es simpático. No, la responsabilidad del ejercicio del poder del PLD es una responsabilidad de todo, de Temito, de Leonel, de Temito, de todos los que han tenido cargo público. Porque no se le puede echar la responsabilidad solo, porque en el gobierno, en el poder no determinan las cosas, la medida, un solo. Tú puedes hacer una sugerencia, un planteamiento, pero la responsabilidad del gobierno. Y si Leonel tiene posibilidades, pues puede tener las posibilidades también, ¿por qué no? Pero ¿por qué no? Él es responsable de la ejecución de los 12 años de Leonel, de los malos del país. No, es responsabilidad del PLD y de Leonel, y de ellos también como dirigente del PLD. Eso es así.
Amadeo Lorenzo y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el sindicalista Amadeo Lorenzo Ramírez. La empresa distribuidora de electricidad del Este, EDESTE, iluminó los espacios públicos de las avenidas Jacobo Magluta y Charles de Gaulle y de la carretera Mella. Con esta acción mejora la seguridad ciudadana, la visibilidad de los conductores y embellece el ornato de esas zonas. Para la ejecución de estos trabajos, EDESTE instaló más de 637 luminarias, 11 postes y redes de baja tensión en más de 25 kilómetros. Sustituyó las luminarias del puente Juan Bosch y Juan Pablo Duarte y una gran parte de la autopista Las Américas por bombillas de bajo consumo, con lo cual se ahorra un 56% de la energía consumida. En cumplimiento con su responsabilidad social, EDESTE continuará este año su programa de alumbrado de los espacios públicos. En EDESTE estamos más cerca de ti. El negocio que siempre soñé, con Banreservas lo encontré. Un préstamo pymes tomé y pronto mi negocio vi crecer. No importa si es un consultorio, un salón de belleza, una fábrica o una tienda, es tu sueño hecho realidad, que Banreservas te lo da. Solicita tu préstamo pymes con las mejores condiciones para la pequeña y mediana empresa en Banreservas. Banreservas te lo da. El valor de la eficiencia en un mercado competitivo. Cada año el dengue cobra vidas. La vida de los tuyos está en tus manos. No les des vida a los gusarapos. Elimina los criaderos de tu casa. Actúa a tiempo. Haz tu parte. Vive bien. Ministerio de Salud Pública. Yo no cojo corte con eso de la luz, por eso pago al día mi factura en Edesur. No cojas corte, mi hermano, paga hoy mismo tu recibo, para evitar que te salga más cara la sal que el chivo. Pues si no pagas a tiempo por estar de remolón, tendrás que pagar recargo por corte y reconexión. No cojas corte, paga hoy mismo tu factura en las oficinas y puntos de pago de Edesur y por internet. Yo no cojo corte con eso. Más información en nuestra página web. Edesur, únete y conéctate. Amadeo, el gobierno debe de contemplar un aumento salarial para todos los empleados públicos y privados y jubilados. Claro que sí. Yo vi que anunciaron ahí un aumento de sueldo a la policía, que debió haberse hecho hace tiempo. Tú no puedes plantearle al país y darle la garantía de una seguridad ciudadana si tú no tienes los instrumentos en condiciones de garantizar la seguridad. Y quien tiene la responsabilidad de mantener la seguridad es la Policía Nacional. Entonces tú tienes que colocar ese instrumento con los equipos técnicos modernos y con un salario que no les permitan que haya tentaciones. Es la única manera que tú puedes garantizar la seguridad ciudadana. Olvídate de que vamos a montar cámaras, vamos a establecer patrullaje a pie. No. Tú tienes primero que resolver ese problema para garantizar la seguridad ciudadana. De lo contrario, no. Y los pobres empleados públicos, que tienen también, igual que y la mayoría sin trabajo también, que no tienen la posibilidad de, empleados públicos con los sueldos que tienen, no les permite ir a satisfacer mínimamente la subsistencia por la inflación que hay. Entonces yo pienso que un aumento salarial se cae, general, se cae de la mano. El último aumento que lo hizo el gobierno hace 8 años. Sí, pero que los aumentos se los traga la inflación. Cuando tú haces aumento, inmediatamente se paran los precios. Entonces tiene que ser un aumento sustancial. ¿De cuánto más o menos? ¿De qué por ciento? Bueno, de un 20% mínimo, un 20%, un 15% mínimo, un 20% máximo. Esta es la única manera que tú puedes compensar esta inflación que hay, que el ser humano pueda vivir mínimamente, resolver los problemas de su familia, porque nosotros no podemos tener un país eminente donde 20 familias controlan el 80% de la economía nacional, de la riqueza de este país,
y un 20% los pobrecitos cayéndose muertos con una miseria extrema. Aquí la clase media se está desboronando, ya la clase media en este país ya pasó a ser pobre, es parte de la parte pobre de abajo. Entonces un país así no se puede desarrollar, y la clase media es que moviliza el desarrollo y la economía. Si no hay clase media, tú no puedes, y el país va a un nivel como Tahití, que son dos clases, una extrema rica y otra pobre, porque la clase media está prácticamente desaparecida. Entonces el gobierno tiene que hacer posible de fortalecer la clase media, que la clase media con contribución ayuda a eliminar la pobreza. Los médicos hicieron una huelga de 3 días, porque el gobierno le prometió que a partir de enero iba a hacer un aumento, y Temito Comentar dijo que no había posibilidades. Eso trajo como consecuencia que también las enfermeras y las bienalistas también hicieron huelga, el aumento de salario. Pero ya también los técnicos agropecuarios ya plantean también la misma necesidad de irse a una huelga por aumento salarial. ¿Tú crees que el gobierno debería de atender esos reclamos? O en el caso hipotético, ¿tú crees entonces que Danilo podía caer de esa popularidad que tiene de un 85% según la encuesta Galo del periódico Hoy, podía caer? No solamente que por el problema de los técnicos agropecuarios y los médicos, la popularidad podía reducirse en la medida que el país, no sectores en particular, el país no mantengan una crisis, estén desenvolviéndose en una crisis muy pronunciada en el aspecto económico. Yo pienso que la huelga es un instrumento de presión, y en los países democráticos es el derecho que tienen los trabajadores. Pero yo estaba convencida, por la experiencia que tengo de años, que la huelga o el paro de los médicos no iba a tener el fruto, sino simplemente para llamar la atención. Igual que el sector, los técnicos agropecuarios, porque aquí el campesino, el productor... ¿Tú sabes cuánto es el sueldo de un técnico agropecuario? De 7.000 y 11.000 pesos. Sí, yo creo que hay que mejorar, pero que los técnicos realmente y los médicos vayan a contribuyan con su servicio real, los médicos que vayan a los hospitales a dar servicio, y los técnicos agropecuarios vayan al campo a orientar la producción a los campesinos. Pero esas son condiciones. Pero claro, tienen que tener los suelos adecuados, yo estoy de acuerdo con eso. Pero el gobierno lo que tiene que abrir una ventanilla de diálogo. Los paros y la huelga simplemente es mecanismo de presión, pero a veces al final no logran nada, y lo que hacen es que crean más crisis en la población, en los sectores marginados. ¿Cuáles son el pueblo que va a los hospitales públicos? Son los infelices. Los que tienen posibilidades van a la clínica privada, y la clínica privada no estaban en huelga. Quiere decir que simplemente para llamar la atención es un mecanismo de la democracia. El gobierno lo que tiene que abrir una ventanilla para oír todos los sectores, y dentro de la posibilidad del gobierno y del país, en forma racional, discutir las cosas y buscarle soluciones, porque tampoco la gente de la población pueden llevar al gobierno a lo imposible, porque el problema de este país es un problema de dinero. Es un problema, todo lo que va a hacer el gobierno, señores, con préstamos, porque ¿dónde están los recursos? Porque aquí realmente no ha habido una política de gravar la ganancia de capital. Hay la ganancia. Tú ves ahí los bancos que anuncian todos los años que se ganaron, que digo, ¿cuántos miles de millones? Entonces, no puede un gobierno simplemente ser gobierno para los sectores poderosos, tiene que ser un gobierno para el país, aunque estén los poderosos, pero los poderosos tienen que también que hacer el sacrificio para nosotros poder garantizar la democracia, esta paz, porque al final, si se cambia la torta, los que más van a perder son los que más tienen. Eso es la pura realidad, y eso hay que evitarlo, y para evitarlo eso tiene que ser con el desprendimiento que tenemos que hacer lo que más podemos a favor de los que menos pueden. Dime, ¿cómo anda el Partido Revolucionario Socialdemócrata? Bien, estamos trabajando, somos el único partido en la práctica que ha demostrado que es un partido ético, moral y de principios, porque aquí después todos los partidos, la mayoría, lo que andan buscando carguitos, que a nosotros cuando derrotamos a Hipólito Mejía en la reelección, Leonel llamó a Ituey para decirle cuántos cargos usted quiere, presidente. No, nosotros trabajamos en contra de la reelección por un problema ético, moral y de principio. Nosotros no hicimos acuerdo con el PLD para ir al gobierno, así que le damos las gracias. Y yo veo que el gobierno, cada vez que le ofrece un carguito a un partidito, se están matando por los carguitos. Nosotros vamos a dar una demostración que somos un partido para garantizar los principios, la ética y la moral
y la historia del Partido Revolucionario Dominicano, con los pies sobre la tierra, consciente que el PRD tiene hoy un compromiso con este país que no ha cumplido, que era hacer el gobierno que soñó Peña Gómez y que no se ha hecho todavía. Y nosotros como Partido Revolucionario Socialdemócrata somos la garantía. Somos la garantía. Y en la medida que el pueblo vaya creando conciencia, se va a dar cuenta que los únicos que se formaron, no para buscar ventaja en el Estado, ha sido el Partido Revolucionario Socialdemócrata, y hemos sido sumamente desprendidos, pensando solamente en el país, para mantener esa ética, esa moral y esos principios, y esa historia que dieron origen al nacimiento del Partido Revolucionario Dominicano. Ese partido de ustedes es un partido de cuadro, ¿eh? Pues de un partido de cuadro, no somos partido de masa. Nosotros en las últimas elecciones cogimos casi unos 70.000 votos, apoyando a Hipólito Mejía, porque en realidad no estamos en condiciones de presentar una candidatura para ganar. Ahora nosotros en este proceso que viene, yo pienso que hay que hacer un frente electoral con una candidatura y con una oferta electoral creíble, porque aquí plantean los programas electorales los candidatos y después que llegan hacen otra cosa. Entonces se ha pedido la fe, el país, el sector electoral ha pedido la fe en los partidos mayoritarios, y hay un sector de la población que son muy irresponsables. Aquí el 60% del electorado no vota, porque dice, no vamos a votar por ninguno de esos partidos porque todos son iguales, y no vamos a votar por los pequeños porque no van a llegar. Entonces es una irresponsabilidad. Aquí los presidentes se eligen con el 40%, y de ese 40% la mayoría es utilizando el clientelismo, llevándole funditas, salchichón, comprando los votos, y así que surgen los gobiernos. Los gobiernos que hemos tenido no surgen de la voluntad sincera, ¿entienden? De conciencia del pueblo. Son, por una parte de la población, que le compran la conciencia, y nosotros, como partido ético y moral, rechazamos esa política. 30 segundos para que tú te despidas de la militancia y dirigencia del Partido Revolucionario Socialdemócrata a nivel nacional. El país que no pierda la esperanza. Todavía existen fuerzas sociales comprometidas con la esperanza y el futuro de este país que no van a doblar el brazo. Pienso que en el proceso electoral del 16 hay que hacer un desprendimiento, porque hay un paquete salta para atrás aspirando a presidente de la República sin ningún tipo de condiciones éticas ni moral, porque lo han demostrado en el ejercicio político que han desarrollado. Nosotros creemos ahora, para derrotar la continuidad del Partido de la Liberación Dominicana, presentar una oferta electoral del 16 creíble, que necesariamente no sea de un partido político, pero que nos abracemos los partidos de oposición, la sociedad civil, los sectores organizados que están en contra del modelo económico que ha enquistado el Partido de la Liberación Dominicana en el poder, hacer una oferta electoral que vaya a hacer la transformación de las estructuras sociales que este país necesita para colocarlo en el tren del desarrollo. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el sindicalista Amadeo Lorenzo Ramírez, quien es vicepresidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, a quien le damos las gracias. Y a ustedes espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional. Hemos presentado Tribuna Nacional, una idea y producción del periodista Juan Bautista Díaz Cuevas.